Dios les bendiga, bienvenidos. La evangelización acompañada de señales y milagros será el tema de estudio de hoy. Nuestra introducción nos dice cómo nos emociona decir que en estos tiempos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, empeñados en buscar y hacer la voluntad de Dios, están atrayendo a personas día a día para que adoren a Dios y glorifiquen su nombre, a los cuales Dios respalda con señales, milagros, abriéndoles brechas y puertas para que vean el poder del Evangelio. Primer punto, dice cómo los milagros confirman el ministerio de la evangelización, el milagro de la resurrección de Cristo, Marcos 16, verso 14. Finalmente, dice, se le apareció a los 11 mismos, estándose ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El milagro fundamental de la historia del cristianismo es la resurrección real y física de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Jesús hizo por lo menos 12 apariciones a sus discípulos, dándoles así testimonio de su resurrección. Yo lo voy a enumerar, comenzando con María Magdalena junto al sepulcro en Juan capítulo 20. A las mujeres que iban por el camino, Mateo 28. A Simón Pedro en Lucas 24. A los discípulos que iban camino a Emaús, Lucas 24. A los apóstoles y discípulos reunidos en Jerusalén la noche de su resurrección, cuando no estaba Tomás. Esto está en Lucas 24, Juan 20 y Marcos 16. A los discípulos, 8 días más tarde de la noche de resurrección, estando ahí Tomás. Juan 20. A los 7 discípulos en el mar de Galilea, Juan 21. A los 11 en el monte de Galilea, Mateo 28. A más de 500 reunidos en el monte de las bienaventuranzas, Primera de Corintios 15, 6. A Santiago, el hermano de Jesús, Primera de Corintios 15, 7. A los discípulos que lo vieron ascender al cielo desde el monte de los olivos, Lucas 24 y Hechos capítulo 1. A Pablo camino a Damasco, Primera de Corintios 15, del 8 al 10. Con el milagro de la resurrección de Cristo quedaron confirmadas las profecías del Antiguo Testamento. Salmo 16, del 9 al 11. Isaías 53, del 9 al 12. Pero también la palabra dicha por Jesús a sus discípulos de que se levantaría de la tumba después de 3 días. Mateo 16, 21, Mateo 20, 19, Marcos 9, 31, Lucas 18, 33 y Primera de Corintios 15, 20, 21. Esto es importante a la hora de nosotros presentar la autenticidad del Evangelio. Punto B. El milagro de la salvación de los que creen en Jesús, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que se produzca el milagro de salvación que se hace realidad en el momento que un individuo cree y recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Este proceso comienza con creer. Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia.
seguido de una declaración pública de aquella aceptación interna con la que se confiesa para salvación, nos dice ahí mismo Romanos 10:10. Y el tercer paso es sentir el deseo de obedecer a Dios, ir al bautismo, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El eunuco de Etiopía en Hechos 8, 35-36 es un ejemplo de esto cuando Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Ellos encuentran agua y el eunuco le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Con eso estamos destacando el deseo que se experimenta de obedecer a Dios, más que referirnos al tiempo entre creer y bautizarse. El aceptar a Cristo como Salvador es un acto totalmente voluntario de cada persona. Pero el verso 16 concluye diciendo: el que no creyere será condenado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tan serio es para el creyente presentar a Cristo como Salvador, como para el oyente tomar la decisión correcta? Ezequiel 33, 8 y 9. Punto C. El anuncio de señales y milagros para la evangelización, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, verso 18. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos dos versos nos señalan 5 categorías de señales que les voy a presentar. Una es la liberación, cuando dice en su nombre echarán fuera demonios, porque Jesús sabe de las luchas que se enfrentan contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dice Efesios 6:12. 2. Lenguas. Hablaremos nuevas lenguas y esta no se está refiriendo a los diferentes idiomas, sino a aquellos que da el Espíritu Santo como un medio más íntimo de comunicación, de adoración y de edificación que comenzó el día de Pentecostés y estará para la Iglesia de Cristo hasta que ésta sea levantada. Primera de Corintios 13, 8 y 10. La protección de las fieras, tomarán en sus manos serpientes, dice el verso. Una promesa para los peligros que enfrentan sus siervos en el campo de la evangelización. Protección de los enemigos. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque existe la manipulación de alimentos y bebidas usada con propósitos malignos. Sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos que decir que cada una de estas señales los pondrá el Espíritu Santo según el propósito y el desarrollo de su obra aquí en la tierra. D. Los milagros como confirmación de la palabra predicada, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El ascenso de Jesús al cielo era necesario como parte del plan de Dios para la exaltación de su Hijo después de la encarnación y humillación para redimir a los creyentes en Él. En este verso se nos dice que Él se sentó a la diestra de Dios. Información que concuerda con Hechos 7, 55, cuando dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este lugar en que Jesús se sienta es también
una garantía para nosotros de su intercesión. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Y también en Juan 16:33 nos garantiza Jesús la respuesta a nuestra oración cuando dijo, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Verso 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Este verso encierra la práctica de lo que hemos hablado en los versos anteriores en tres partes. Una fue que salieron ellos a predicar. Eso significa que obedecieron. 2. El Señor los ayudó como lo prometió. Y 3. La predicación de la palabra era confirmada con las señales que le seguían. Todavía se necesitan las señales y los milagros que Jesús otorgó para cumplir la gran comisión. Nuestra fe y obediencia los activan en el cumplimiento de compartir la palabra con otros. Pregunta: ¿cuáles son las 5 categorías que nos presentan de las señales? 2. Los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. A. La salvación no se basa en la elocuencia, sino en Cristo crucificado. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 1, que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo en este verso le recuerda a sus hermanos de Corinto cómo fue su llegada a ellos y su difícil ministerio en esta ciudad. Los invito a leer Hechos 18, del 1 al 21. Y 2 cosas dejó claro. Una era que la elocuencia no salva a nadie. Los corintios estaban expuestos a 2 tipos de oradores. Los filósofos griegos, que abundaban en razonamientos humanos por su amor a la sabiduría humana. Y a los maestros judaizantes, que les enseñaban un evangelio mezclado. Les imponían normas y mandamientos basados en tradiciones y falsas interpretaciones de las Escrituras. Yo, les dice Pablo, no traté de impresionarlos con vana palabrería para no caer dentro de la categoría de estos 2 oradores. Porque no es la sabiduría humana ni los mandamientos de hombres que pueden salvar ni edificar a nadie. 2. La base de la salvación es Jesucristo crucificado. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso significa que el evangelio que Pablo proclama está basado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que le parece locura a muchos, nos dice 1 Corintios 1:18, que se preguntan, ¿cómo puede salvar a uno que fue clavado en una cruz? 1 Corintios 1:21 contesta, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Concluimos diciendo que el mensaje de Dios para la salvación de las almas debe ser en el poder de la obra salvadora de Jesucristo solamente. Punto B.
La demostración del poder de Dios es necesaria para la evangelización. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo más lo necesitaba, el Señor le dijo a él en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hechos 18:9. Y en el 10 le agrega: porque yo estoy contigo. Verso 4. Continúa Pablo recordándoles y les dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto lo podemos comprobar al leer 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo se refiere a los dones que la iglesia de Corinto tenía. Ella llegó a ser el modelo para las congregaciones del mundo mediterráneo. Esto no evitó que hubieran problemas de autoridad. Y les voy a desglosar los capítulos de 1 Corintios. Esto pasó en el capítulo 4. Problemas de inmoralidad en los capítulos 5 al 7. Los problemas de idolatría, capítulos del 8 al 10, de culto y de servicio en el capítulo 11 y de la administración de los dones en los capítulos 12 y 14. En una comunidad cristiana y además numerosa, aunque pienso que aunque no sea numerosa también puede manifestarse elementos buenos y malos, a lo que Pablo explica con satisfacción de haberlos enseñado el verso 5, que les dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para cuando vengan las pruebas, para cuando venga la persecución o las decepciones, podamos resistirlas en el fundamento de Cristo crucificado y resucitado, y quien se manifiesta con gloria y poder a través de su Santo Espíritu. Por eso, al evangelizar, debemos llevar a estas personas al conocimiento personal y pleno de la obra salvadora de Cristo. Pregunta: ¿qué fortaleció el ánimo de Pablo para seguir proclamando el Evangelio cuando él sintió debilidad, temor y temblor? Reflexión. En cada uno de los casos que vimos en esta clase, la presencia del Señor y su poder le dio el ánimo y la fortaleza para continuar hacia el propósito de que Cristo sea glorificado en la debilidad humana. A los discípulos, sus apariciones después de resucitar. A Pablo, una visión de noche. Y al nuevo convertido, cuando cree y lo recibe como su Salvador, éste llega a una convicción de fe en su corazón que puede expresar con sus palabras y un deseo de obedecer a Dios. Por eso te invito a todo el que tenga la oportunidad de oír este estudio, a que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Así que, hermanos, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 del 1 al 14. Y espero nos acompañe la próxima semana con la clase sobre la evangelización de los que sostienen otras creencias.